Hola amigos, otro día más y estamos en camino a uno de los paseos más icónicos y populares de Santiago. Estamos hablando del Paseo Ahumada, un lugar de encuentro, de compras, un lugar de esparcimiento, de nuevos negocios y tratos, en fin. Pero lo que nos convoca hoy es hablar un poco de la historia de este lugar. ¿Sabían ustedes que se libró una batalla por el nombre de esta calle, una pelea? Claro, no hablo de una pelea literal, sino cómo la voz del pueblo se puso por encima de un capricho político. Si te interesa la historia de este lugar, acompáñanos en esta nueva aventura, el Paseo Ahumada. Bueno amigos, ya estamos adentrándonos en el Paseo Ahumada. Hace un calor horrible, pero vale la pena recordar un poco de historia de este lugar tan emblemático en Santiago. Fíjense amigos que antiguamente esta calle no se le llamaba Paseo Ahumada, sino que era reconocida como la calle Lázaro de Aránguiz. En 1552 se construyó una de las primeras casas de Santiago, cuando Rodrigo Araya, alcalde de Santiago, obtuvo el primer solar de este sector. Pero pese a este hito o a esta situación que estoy mencionando, la calle no fue conocida por su nombre. Mire qué curioso, las personas y vecinos de este lugar reconocían a otro vecino, el escribano Lázaro de Aránguiz. Pero entonces, si la gente conocía esta calle como Lázaro de Aránguiz, ustedes se preguntarán, ¿de dónde vino esto de Ahumada? Bueno, se le dio este nombre por una familia que fue una de las pocas que se salvó del terremoto de 1647, que destruyó la ciudad de Santiago. Dadas estas circunstancias, los vecinos del sector quisieron trasladar la ciudad de Talagante o Quillota, pero gracias a la influencia de esta familia, los Ahumada, la ciudad se quedó donde estaba y comenzó a hablarse de la calle de Ahumada. En el principio del video, en la introducción, hablé de batallas, y una de las peleas que ganó la ciudadanía fue el nombre del Paseo Ahumada. Nunca lo dejaron de llamar calle Ahumada. En la segunda mitad del siglo XIX, el intendente Francisco de la Lastra quiso borrar todo vestigio hispánico en el nombre de las calles, bautizando como calle Ayacucho a las calles Ahumada y Puente. Pero sin embargo, el decreto fue poco considerado por los ciudadanos. Nunca dejaron de llamar calle Ahumada a este paseo por el cual estamos caminando hoy día. Entonces vemos cómo la voz del pueblo ganó ante una niñería de un político. Bueno, el día de hoy el Paseo Ahumada es una vía exclusiva de uso peatonal, enclavada en el centro de Santiago de Chile, entre las calles Plaza de Armas y la Alameda, en sentido norte a sur. Asimismo, mis queridos amigos, en sus dos extremidades se encuentran las estaciones del Metro Universidad de Chile y Plaza de Armas. También esta calle es considerada la calle de referencia más activa y comercial del centro de la ciudad. A pesar de ser el lugar más caro de Latinoamérica para poner un negocio por el valor de su arriendo, el Paseo Ahumada tiene un valor agregado.
Y este valor comercial radica en la cantidad y la afluencia de las personas que transitan por este lugar diariamente. Se estima que son 2 millones de personas. Por su historia y por todo lo que significa el Paseo Ahumada, marca un precedente en el país. Me refiero a la configuración y distribución urbana y de los espacios en las ciudades de Chile. De ahí la importancia en Santiago, ya que este lugar sentó la instauración de paseos que gradualmente, con el tiempo hasta el día de hoy, han revitalizado la capital de nuestro país. Ahora, mis queridos amigos de YouTube, si retrocedemos en el tiempo, esta fue una de las primeras calles en tener servicio de sereno, un lujo para aquellos tiempos. Y también uno de los primeros locales autorizados para funcionar como billar. Es decir, la bohemia se instaló en este lugar, ya que se inauguraron cafés y casas de diversiones públicas, según cuenta la historia. Ahora, en el presente año 2019, en el Paseo Ahumada se encuentran las principales casas comerciales y tiendas minoristas. Pero dentro de las curiosidades de este paseo, queremos destacar esta pantalla gigante que se acerca enfrente mío mientras camino, que está instalada en el edificio ubicado en la esquina Ahumada, sí, con la calle Nueva York, donde concurren transeúntes a presenciar en forma instintiva cuando hay eventos deportivos, tales como partidos de la selección de fútbol, también en partidos de tenis importantes donde tengamos un representante de nuestro país. Más allá de la gente, el bullicio, el Paseo Ahumada no pierde su esencia. A pesar de la transformación que vivió en la primera mitad del siglo XX, casas coloniales fueron sustituidas por una equilibrada mezcla de edificaciones de estilo moderno, dando la bienvenida con esto a la sociedad industrial. Es lamentable como la mayoría de las fachadas de hitos patrimoniales cuelgan extractores de aire acondicionado, marquesinas que nada tienen que ver con el estilo original de esta calle. Entonces, mis queridos amigos, espero que la próxima intervención y remodelación de esta calle se considere el mejoramiento de todas las fachadas de las edificaciones asentadas en este hermoso lugar. Con eso terminamos este video y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, amigos.